Bueno, no sé si ustedes ya vieron bueno, ahí en el grupo de WhatsApp les mandé la nueva guía y también está en el repositorio. Esta semana, bueno, estas 2 semanas, la idea es que esta guía se entregue la semana del 20 al 24 de septiembre, o sea, no la próxima, sino dentro de 15 días. Eh, esta guía, no sé si la vieron, vienen como un poco extensa, incluso son 18 páginas en total, pero realmente lo que pasa es que trae como mucha teoría, ¿verdad? Entonces vienen muchos gráficos, viene como mucho texto, entonces eso lo hace un poquito más extensa la guía, pero realmente no es porque sea más difícil, realmente lo que hay que resolver no es demasiado. Vamos a ver aquí a la parte que ustedes tienen que resolver y por aquí estamos, de todo eso es pura teoría. Aquí empieza en la página 13, entonces es la 13, la 14, la 15, la 16, la 17. Esas son las páginas que hay que resolver, pero no es que haya que hacer demasiado, sino por ejemplo, veamos aquí la primera página que hay que resolver, que es la 13. Lo que hay que responder son estas 4 preguntas. O sea, toda esta página se resume en resolver estas 4 preguntas. Entonces, por eso les digo, viene como con mucho texto y por eso es que se hizo un poco más extensa en cuanto a tamaño. Bueno, para ir empezando la primera parte de esta guía, lo que trata es de estadística. ¿Okay? Vamos a hablar de qué es la estadística y vamos a hablar de estadística de una manera un poco básica, ¿verdad? No vamos a entrar en demasiados cálculos ni nada por el estilo, simplemente vamos a trabajar estadística de una manera un poco general. Para los que todavía no conocemos acerca de estadística, aquí viene el concepto, ¿verdad? Dice que la mayoría tenemos una idea o una noción de lo que es estadística como disciplina, pero a la hora de delimitar ese concepto, o sea, a la hora de definirlo puntualmente, podrían surgir algunas dificultades. Entonces, por ejemplo, aquí vienen varias definiciones, digamos así, de lo que es estadística. Y por ejemplo podemos hablar de algunas de las siguientes. Dice, muchos se debaten sobre lo que es estadística y lo que es ella. Para muchos es simplemente una herramienta de algunas otras ciencias, para otros es más una rama de la matemática, tanto así como que lo consiguen como una ciencia bien definida. Básicamente la estadística, vamos a hablar nosotros, lo que nos interesa, va a ser como recopilar datos, ¿verdad? Sobre algún fenómeno, sobre alguna situación de la vida cotidiana. Vamos a recopilar datos y luego los vamos a analizar. Entonces podríamos irnos de una manera muy general a decir que eso es lo que va a tratar la estadística, de recopilar datos de algún evento, de alguna situación, de algún fenómeno, y luego vamos a analizar esa información para poder entender un poco más el fenómeno. Vamos a ver, ok. Entonces, una de las cosas en las que nosotros vamos a trabajar es, por ejemplo, en lo que son las lecturas de los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos aquí un ejemplo de un gráfico sobre el clima, ¿verdad? Por ejemplo, en la guía pasada trabajamos un poquito acerca de una tabla en la que venían temperaturas, ¿verdad? Que hablaban de temperaturas de Nueva York. En este caso tenemos un ejemplo de clima en San José, con temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Entonces, por ejemplo, tenemos en este gráfico, tenemos dos series, digámoslo así, de datos. Están los que están como en morado y los que están en anaranjado. Entonces aquí nosotros nos ponemos a observar lo que dice el gráfico. Vamos a ver si se lee un poquito más claro. Bueno, aquí arriba lo que dice es temperatura mínima y la de abajo lo que dice es temperatura máxima. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, los anaranjados son las temperaturas máximas y los que son como morado son las temperaturas mínimas. Entonces, el gráfico realmente lo que nos dice es que, por ejemplo, viene por meses. Entonces, aquí en enero hubo una temperatura mínima de un poquito mayor a 15, ¿verdad? Aquí está el 15, vea que la barra llega un poquito más arriba del 15, y una temperatura máxima un poquito más arriba del 20, ¿verdad? Entonces
entre el 20 y el 25 podríamos decir que es uno de 22, 23, ¿verdad? Entonces así vamos a ir leyendo estos gráficos. Lo mismo para febrero, para marzo, para abril, etcétera. Entonces la primera parte de esta guía, lo que tenemos que hacer es tratar de entender lo que son los gráficos. Entonces todos los gráficos van a venir con un título. El título es lo primero que nosotros debemos leer porque nos indica de qué trata ese gráfico. También la mayoría de gráficos o de resúmenes de este tipo, digámoslo así, tienen que traer una fuente para que sea confiable los datos que están ahí, ¿verdad? Entonces aquí viene fuente. Los datos son del Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Entonces viene una fuente de dónde se sacó esos datos. Además, en este tipo de gráficos vamos a tener un eje vertical, o sea, de arriba hacia abajo, y vamos a tener un eje horizontal, o sea, de izquierda a derecha. En el eje vertical, por lo general, vamos a poner como la escala, digámoslo así, en la que se va a encontrar la mayoría de los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el eje vertical tenemos las temperaturas, ¿verdad? Los números de esas temperaturas, y en el eje horizontal tenemos los meses del año. Ahí depende de cada uno de los gráficos y ahí podemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, viendo el gráfico así, simplemente podríamos decir o podríamos preguntarnos ¿cuál fue el mes con mayor temperatura? ¿verdad? Entonces nosotros leyendo este gráfico podemos ver que las temperaturas mayores son las naranjas y tendríamos que ubicarnos en la que esté más alta. Pareciera que la que está más alta en este caso es en septiembre, ¿verdad? Que está para arriba de los 25, podrían ser 26, 27 tal vez. Y también tenemos en este caso a mayo, ¿verdad? Que está como muy parecido, parece que están al mismo nivel. También podríamos preguntarnos cuál fue la menor temperatura. ¿Cuál fue la menor temperatura? Entonces tenemos que fijarnos en las temperaturas que están de color morado y ver cuál es la más baja de todas, ¿verdad? Pareciera que también hay un empate por ahí entre diciembre, ¿verdad? Que es como la más baja, y también en febrero hay una temperatura bastante baja. Aquí como rayé enero, podría ser que sea más baja, pero no se aprecia. Entonces tienen esta serie de componentes que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que básicamente es eso. El indicador de serie sí no lo mencioné aquí, pero el indicador de serie es esta parte que está acá y lo que nos indica es justamente qué significa cada color, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de gráfico, ¿verdad? Que es un gráfico de barras. A este tipo de gráfico se le conoce como gráfico de barras. También hay otros tipos de gráficos, por ejemplo ¿verdad? Que es un gráfico, digámoslo así, una línea, a eso le llamamos una gráfica, en la que se ejemplifica algún otro problema. Por ejemplo, en este caso nos habla de la creciente huella de carbono, ¿ok? Y entonces aquí nosotros siempre tenemos que leer el título de primero, ¿verdad? Y en este caso nos dice la estimación de la huella de carbono entre los años 1965 y 2021. Por ejemplo, aquí nos aportan un poquito más de datos. Esto ya es como un resumen, ¿verdad? Esto es como una especie de resumen o una extracción que se hace ahí del gráfico. Y nos habla de que un 70% de los hidrocarburos, que un 70% de la huella es gracias a los hidrocarburos, y que un 84% de las emisiones del transporte es de hidrocarburos. La fuente en este caso lo da el Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. Y aquí viene, por ejemplo, cómo ha ido aumentando, por eso se hace una línea en negro que nos simplifica un poco más la idea de que va aumentando esa huella de carbono, o sea, la contaminación que hemos estado generando ha ido en crecimiento. Y aquí ya más detallado podemos ver que comienza a subir, ¿verdad? Hasta un 0.3, luego sube hasta un 0.4, y algo sucedió aquí entre los años 1975 y 1980 que la huella empezó a bajar hasta caer al 0.25, digámoslo así,
entre 0.2 y 0.3, y luego de ahí en adelante ahí sí comenzó a crecer, tuvo algunos pequeños bajonazos, pero en general siguió creciendo hasta el año 2020, que llegó a un 0.7. Quiere decir que en 35 años, en 55 años pasó de un 0.2 a un 0.7, pero lo más preocupante lo vemos aquí, del 2015 al 2020 subió un punto directamente en 5 años, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que ese comportamiento no es el usual, porque por ejemplo aquí de 1965 a 1975 duró 10 años para poder llegar a subir un punto. Entonces ese tipo de análisis son los que vamos a ir haciendo de gráficos, ¿verdad? Simplemente no es que esto tengamos que aprendernos, ¿verdad? Esto de la huella de carbono, eso no es que tengamos que aprendernos, sino que si nos ponen un gráfico, ¿verdad? Poder interpretar ese gráfico. Entonces ya vimos, por ejemplo, un uso para hablar sobre el clima. De segundo vimos un uso para hablar sobre el medio ambiente, ¿verdad? De ese gráfico sobre el medio ambiente. De tercero vemos un ejemplo que se puede aplicar en la política, que ahora que van a empezar las elecciones vamos a tener mucho de esto. Esto lo vamos a ver muchísimo en las noticias, ¿verdad? Los que nos ha tocado, ¿verdad? Ya algunas elecciones, estar ahí observando, hemos visto, ¿verdad? Que se forman muchísimos de estos gráficos, son como el preferido de los noticieros. Ahora los hacen como tridimensionales, los más bonitos, pero siguen siendo este tipo de datos. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer a la hora de leer un gráfico es leer el título para ver de qué trata. Entonces en este caso, cantidad de diputados en la asamblea según el partido en el 2010, ¿verdad? Para las elecciones del 2010 así quedó la asamblea legislativa. Vemos que en verde hay que leer el indicador de serie, ¿verdad? En verde, aquí está el verde, es del Partido de Liberación Nacional, hay 24. En amarillo está el PAC, que es un amarillo un poco más oscuro, tuvo 11 diputados. Del Movimiento Libertario hubo 9, que son el rojo. Del Partido Unión, Unidad Social Cristiana, que está en azul, tenemos 6. Del PASE hubo 4, del Frente Amplio 1, de Restauración, ¿cómo es? No es Restauración Nacional no me acuerdo, Restauración Nacional creo que es que sería 1, y la verdad no me acuerdo cuál partido es, pero también hay 1 aquí. Entonces es la forma de leer un gráfico de estos circulares, simplemente es observar el indicador de serie, qué color es el que le corresponde a cada uno, y aquí irlo asociando con su respectivo número, ¿verdad? Estos gráficos circulares son muy bonitos porque nos dan una noción inmediata de cuál elemento tiene más cantidad, ¿verdad? Por ejemplo aquí con solo ver el verde nosotros vemos que la mayor cantidad es el verde, o sea, el verde tiene un mayor tamaño, una mayor porción de ese círculo. Entonces ya decimos que el que tiene más es el Partido de Liberación Nacional, nada más nos fijamos quién es el verde. El siguiente, ¿verdad? Vemos que el siguiente es la siguiente porción en tamaño, es esta amarilla. Entonces decimos hay 11, ¿quién es el amarillo? El Partido Acción Ciudadana, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver pedacitos pequeños, entonces eso nos indica que esos partidos tuvieron muy poca elección. Luego también podemos encontrar esos gráficos en el deporte, ¿verdad? Por ejemplo aquí estamos hablando de grandes jugadores han hecho historia, ¿verdad? Entre Pelé, Maradona, Luis Figo, y en Costa Rica encontramos a Ricardo Saprissa, me parece que no fue jugador, Alejandro Morera, y bueno, ahí tenemos una reseña. Ricardo Saprissa, si mal no recuerdo, fue el que donó o creó, ¿verdad?, el Deportivo Saprissa. Me parece que no era futbolista, no sé, no estoy seguro. Bueno, aquí tenemos un gráfico, dice que este gráfico es sobre el rendimiento en 30 partidos de un versus, digámoslo así, de Lionel versus Cristiano Ronaldo en 30 partidos en el 2011. Entonces dice que partidos jugados
el que está de azul jugó 27 y el que está de rojo jugó 21. Entonces aquí nos fijamos, Messi jugó 27 partidos y Cristiano Ronaldo jugó 21. Entonces Messi anotó 26 goles y Cristiano Ronaldo 18. A Messi le sacaron 2 amarillas, a Cristiano Ronaldo 3 rojas, a Messi no le sacaron, vea que no hay barra, en este caso no hay barra, entonces son 0. Y a Cristiano Ronaldo 2, Messi tuvo 9 asistencias y Cristiano Ronaldo tuvo 3. Parece que ese año le fue mucho mejor a Messi, ¿verdad?, que a Cristiano Ronaldo. Entonces esa es la forma en la que nosotros leemos ese gráfico. De nuevo, vemos que las cantidades se muestran aquí. Generalmente esta se usa para números, ¿verdad?, para cantidades. Antes lo vimos con las temperaturas. Y en la parte horizontal, en el eje horizontal, encontramos generalmente texto. En este caso son diferentes características del fútbol. El título, los indicadores de serie, ¿verdad?, que nos indica qué significa cada color. Y tenemos también la fuente, ¿verdad? En este caso dice una fuente primaria. Aquí una fuente que no nos especifica muy bien de dónde fue que se sacó. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es una tabla. Este ya no es un gráfico, sino esto es un resumen que se hizo en una tabla. Y habla de la asistencia en incendios. ¿Okay? Entonces es un cuadro. Vamos a ver qué dice este cuadro. Dice cuadro número 1. Estado operativo de hidrantes en Costa Rica por provincia. O sea, aquí lo que nos están hablando es de cómo están los hidrantes en Costa Rica y nos dan la información resumida por provincia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. ¿Okay? Entonces vamos a irlo leyendo así, horizontalmente, viendo cada uno de los títulos, a ver qué significa cada uno de los números que nos están dando ahí. Dice, por ejemplo, en San José hay 629 que se consideran en estado bueno, 224 que se consideran excelentes, hay 1036 de los que están en San José que están malos y 81 que no se pudo saber si están buenos o malos, no se pudo identificar, y hay 0 que están en estado regular. Luego en Alajuela, ahora seguimos leyendo Alajuela, todos estos datos van a corresponder a Alajuela, que buenos hay 310, excelentes 227, malos hay 144, 16 que no se identificó y 0 en estado regular, y así sucesivamente. Entonces nosotros aquí al final encontramos los totales. Entonces hay 1718 en todo el país que se consideran buenos, 1091 en todo el país que se consideran excelentes, 1870 que se consideran malos. Este es un dato interesante porque para que en todo el país hayan casi 2000 hidrantes malos, y vean que hay más malos, 1870 en todo el país, hay más malos que los que están buenos, ¿verdad? Y hay más malos que los que están excelentes, ¿verdad? Entonces eso es algo que la gente que los maneja, por ejemplo, acueductos y alcantarillados, puede utilizar para ver cómo está el estado, ¿verdad?, de los hidrantes. Bueno, ahí está el hidrante, ¿verdad?, por aquello que no nos hubiéramos ubicado que era lo que se estaba hablando ahí. Ese es un hidrante. ¿Okay? Entonces ven, aquí ya llevamos 7 páginas de la guía y realmente lo que se ha avanzado es poco, en el sentido de que no es tantísima la materia que hemos visto. Luego, si tienen alguna duda, algo, ¿verdad?, me dicen. Luego vamos a ver algunos conceptos básicos, son poquitos, unos conceptos básicos que vamos a hablar de estadística. Y es importantísimo tener estos conceptos claros. Ahí en la guía al principio vienen unos videos, ahí también vienen especificados, ¿verdad?, qué significan cada uno de estos conceptos. Por aquello de que no les quede claro, también se puede repasar con esos videos y ahí pueden ampliar un poco el conocimiento. Lo primero es unidad estadística. ¿Qué es una unidad estadística? Bueno, para hablar de unidad estadística vamos a hablar de una vez de la población. Entonces tenemos dos conceptos: unidad estadística y población. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí algún ejemplo que dice. Aquí tenemos, dice, un ejemplo de un estudio. Vamos a ver un ejemplo de un estudio. Dice que una empresa productora de fósforos
requiere hacer un control de calidad. Para ello deciden realizar pruebas sobre la efectividad de los fósforos. Como es lógico pensar, la única manera para determinar si un fósforo se quiebra o no prende al momento de utilizarlo es hacer la prueba. Bueno, entonces hay una empresa que fabrica fósforos y quiere saber cómo están esos fósforos, ¿verdad? Ellos, dentro de sus controles, quieren verificar si los fósforos les están saliendo buenos o les están saliendo mal, ¿verdad? Entonces, la unidad estadística es agarrar o decir uno de lo que está en estudio. ¿Qué está en estudio? Queremos estudiar los fósforos, ¿ok? Entonces, la unidad estadística sería agarrar uno de esos, o sea, un fósforo. ¿Okay? Entonces la unidad estadística va a ser un solito fósforo. Es decir, cada uno de esos fósforos, pero individualmente, ¿verdad? Por eso se llama unidad. Unidad, recuerden que significa uno. Entonces va a ser tomar, digámoslo así, cada uno de esos fósforos individualmente va a ser la unidad estadística. ¿Ok? Eso significa unidad estadística. Ahora, población, que era el otro concepto que teníamos ahí, población, es generalizar. O sea, lo que yo estudio, pues digamos, la fábrica no puede agarrar y decir, bueno, voy a probar todos los fósforos que produce, porque si no, se le van todos y no le queda ni uno solo para vender. Entonces, ¿qué es lo que hace la fábrica? La fábrica agarra, digamos, ellos tienen sus cajitas de fósforos, ¿verdad? Ahí están los fósforos. Y dice, bueno, vamos a agarrar esta. Las otras las dejan para vender, ¿verdad? Estas se dejan para mandarlas a vender, pero agarra una. De esa unidad, de esa cajita, va a agarrar un fósforo o dos o 20, no sé cuántos, ¿verdad? Cada uno de estos va a ser una unidad estadística. Y digamos que de 20 fósforos que tenía la cajita, bueno, 20, sí, digamos de 20 fósforos que tenía la cajita, digamos que prendieron bien 19, ¿verdad? Solo uno falló. Entonces 19 funcionaron bien y solo uno falló. Entonces ellos no pueden llegar y hacer esto con todas las cajitas. ¿Por qué? Porque les dejaría pérdidas más bien. Entonces lo que hacen es generalizar. Generalizan a decir, bueno, de nuestra fábrica tenemos una efectividad de, qué sé yo, del 98%, ¿verdad? Y lo generalizan para todos los fósforos que ellos producen. Entonces, la población serían todos los fósforos que ellos producen. Entonces, cuando hablamos de unidad estadística es ir revisando uno por uno, cada uno, ¿verdad? Por eso se llama unidad. Unidad significa uno. Cuando hablamos de población es agarrarlos todos, ¿verdad? Para generalizar. La población lo que nos hace es generalizar. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes creen cuando hacen a veces estudios de que dicen, en Costa Rica hay más sapricistas que liguistas, ¿verdad? Por decir algo. Entonces voy a ponerlo aquí en la pizarra. A veces dicen, bueno, voy a quitar esta pizarra, voy a crear otra. A veces dicen, en Costa Rica hay un 40% de los aficionados son liguistas y qué sé yo, un 45% de los aficionados son sapricistas, ¿verdad? El otro 50% se los reparten entre Heredia, Cartago, etc. ¿Okay? Esto es una generalización, ¿verdad? Porque es mentira que van a llamar a los 5 millones de habitantes que hay en Costa Rica y le van a preguntar que si prefiere a la Liga o prefiere a Saprissa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos agarran una muestra, y vamos a introducir otro concepto nuevo, que es una muestra, y dice, bueno, preguntémosle, como no podemos llamar a los 5 millones, porque primero se mueren antes de hacer todo eso, ¿verdad? Agarramos una muestra de unas 500 personas, ¿verdad? Vamos a hacer el estudio en 500 personas. Entonces resultó que de esas 500 personas, vamos a ver, digamos que 200 dijeron que eran liguistas y 250 dijeron que eran sapricistas, por decir algo. ¿Okay? Aquí me estaría dando 50%.
Vamos a dejarlo así. Entonces ellos no pudieron accesar a la población. Aquí está la diferencia. Población serían todos, ¿verdad? La población serían los 5 millones de habitantes. No pueden accesar a esa población porque es demasiado grande. Entonces toman una muestra. Una muestra es como extraer un poquito de esa cantidad de personas o de lo que está en estudio y hacerle el estudio, ¿verdad? Hacerle la pregunta. En este caso es una encuesta, una pregunta de que si es liguista o de que si es sapricista, ¿verdad? Y entonces a cada uno de los que llamaron, a Javier lo llamaron, sí, entonces a Javier, o sea, a mí me llamaron, entonces yo sería una unidad estadística. ¿Ok? Entonces de eso tratan esos conceptos básicos que tenemos que saber. Población es, digámoslo así, la totalidad de los individuos que están en estudio, pero no siempre se puede hacer el estudio a toda la población. Cuando no se puede hacer el estudio a toda la población, se toma una muestra. Una muestra normalmente tiene que ser significativa en el sentido de que, por ejemplo, si este estudio nada más llaman a 10 personas, entonces el estudio no va a ser muy serio, ¿verdad? Porque en 10 personas puede ser que llamaron a los únicos 10 heredianos que había en el país, ¿verdad? Y entonces resulta que ahora ahí dicen que el 100% de los aficionados son heredianos. Entonces siempre la muestra tiene que ser representativa. O sea, tiene que tener un tamaño representativo. Tiene que tener un tamaño adecuado y además tiene que cerciorarse de que sea tomada, por ejemplo, al azar y no como lo hacen muchas veces cuando vienen las elecciones, ¿verdad? En las elecciones uno encuentra encuestas que dice va a quedar de presidente Figueres, ¿verdad? Ahora que viene Figueres. Hacen una encuesta y resulta que Figueres tiene el 80% del apoyo de las personas, ¿verdad? Y uno se va al estudio y ve que de dónde sacaron esa información y resulta que le preguntaron a las personas que venían saliendo de la convención del PLN, ¿verdad? La encuesta se hizo con solo personas que iban saliendo de la convención del PLN y obviamente todo el mundo iba a ir ahí con Figueres, ¿verdad? Entonces la muestra que se toma tiene que ser una muestra representativa tanto en cantidad como en calidad. O sea, tiene que buscarse una estrategia de manera que no hayan vicios a la hora de escoger a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a un partido de Saprissa, está lleno de sapricistas y le pregunto que por quién van, entonces el 100% de las personas me van a decir que son sapricistas y yo digo, es que yo hice una encuesta y resulta que el 100% de las personas son sapricistas en Costa Rica. Dice, sí, pero si me fui para un partido de Saprissa, si voy y lo hago con lo de la liga o en Heredia va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces las muestras sí tienen que evitar esos sesgos, se llama ahí. Ok, entonces aquí ya definimos los 3 conceptos más importantes de estadística. La unidad estadística, que es a cada una de las personas o animales o objetos o cosas que están en estudio. La población, que es la generalización, ¿verdad?, de la totalidad de los miembros de ese estudio. Y la muestra, que cuando nosotros a veces no podemos acceder a toda la población, que es la mayoría de las veces, entonces se toma una muestra. Ahora, la población, volviendo al tema de población, ya para ir terminando la clase de hoy, la población tiene 2 tamaños, o puede ser de 2 tamaños, puede ser finita o puede ser infinita, ¿ok? Para que sea infinita no necesariamente debe ser estrictamente infinita, sino muy grande. Ok, entonces vamos a hablar de cuando una población es finita. Por ejemplo, que yo quiera hacer un estudio en la 7.1 del Liceo Julián Bolio Llorente. Quiero estudiar, qué sé yo, la estatura de los estudiantes. Ok, entonces resulta que en esa sección hay 40 personas. Entonces consideramos esta población una población finita porque es una cantidad pequeña, ¿verdad? 40 personas es manejable para un estudio. Yo podría preguntarle a las 40 personas su estatura, entonces a eso se considera una población finita. Pero si por ejemplo yo quiero saber cuál es la estatura de todas las personas de 18 años del mundo, ¿verdad?, tomando en cuenta América, Europa, Asia, todos los de todo el mundo, se va a considerar una población infinita. ¿Por qué? Porque es imposible que yo le pregunte a todas las personas del mundo que tienen 18 años que cuál es su estatura. Entonces ya eso consideramos una población infinita, o sea, una población muy grande, tan grande
que no se puede manejar, ¿verdad? Entonces a eso se le llama población infinita. Y también tenemos que las muestras deben tener un tamaño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso, volvamos al caso aquí de esta población infinita. Cuando la población es infinita, como en el caso que yo les decía, que yo quiera saber cuál es la estatura de las personas que tienen 18 años, como es imposible yo preguntarle a todas las personas del mundo eso, entonces yo voy a sacar una muestra. Entonces la muestra va a decir, bueno, voy a preguntarle a 1000 personas, ¿verdad? Ya 1000 es bastante complicadillo, pero digamos que 1000 personas. Entonces el tamaño de esa muestra va a ser de 1000. El tamaño de esa muestra va a ser de 1000 en ese caso, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos definido qué es población, qué es unidad estadística, qué es muestra, qué es el tamaño de la muestra y qué es el tamaño de la población. Y ya para cerrar la clase de hoy, pues yo creo que con eso ya pueden resolver la guía en su totalidad, vamos a hablar de lo que es característica o variable. La característica o variable es lo que yo estoy averiguando en el estudio. Volviendo al ejemplo anterior, yo quería saber la estatura de todas las personas de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber de ellos? La estatura. Entonces, esta característica que yo estoy investigando es la variable. La variable o la característica que estoy estudiando. Las variables pueden ser de dos tipos, ¿ok? Las variables pueden ser de dos tipos. Puede ser un número, ¿verdad? Como por ejemplo que yo le diga, ¿cuál es su estatura? Ah, es 1,85. Entonces la estatura. O sea, que lo que me responda sea un número. O puede ser que sea más bien una característica. Por ejemplo, que yo diga, voy a estudiar en los estudiantes de séptimo, ¿cuál es el color de ojos? ¿Cuál es el color de ojos de los estudiantes de la 7.1? Digamos, yo quiero saber eso. Entonces, en este caso, la característica no me va a responder un número, ¿verdad? Yo le digo, bueno, ¿cuál es el color de ojos de María, por decir un nombre? María no me va a decir 20, no, ¿verdad? No se responde con un número, se responde con una palabra. Entonces, cuando es una característica, cuando son, por ejemplo, colores, ¿verdad? Sabores, preferencias, a eso le vamos a llamar que es una variable cualitativa, una variable cualitativa. Y cuando se responde con un número, vamos a decir que es una variable cuantitativa, ¿ok? Cuantitativa porque se puede cuantificar, cuánto, ¿verdad? Hace referencia a cuánto es un número, ¿verdad? Y cualitativa es una cualidad, una característica. Entonces, cuantitativa, números, cualitativa, características. ¿Por qué? Porque eso en la guía viene ahí preguntado. Vamos a ver, aquí viene todo esto, lo que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, ¿qué tipo de variable sería que yo le pregunte, que yo averigüe la cantidad de tarjetas amarillas de un partido, ¿verdad? Como la cantidad se responde con números, o sea, nadie me va a decir aquí amarillo, rojo, no me va a dar una palabra, sino que me va a decir, en el partido entre Saprissa y la Liga hubo 20 amarillas, se volaron papadas, 20 amarillas, entonces se respondió con un número. Entonces es un tipo de variable porque es de cuánto, de cantidad cuantitativa. Si más bien en el estudio lo que se está viendo es cuál es la película más buscada, la preferida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, un compañero desea saber cuál es el tipo de películas que prefieren los miembros de su sección. Entonces yo no voy a responder 10, 20, no, ¿verdad? Van a responder con qué tipo de películas. Puede ser que sea un drama, que sea acción, que sea infantil, que sea de terror, qué sé yo, ¿verdad? Se responde con palabras. Entonces este tipo de variable, lo que se está averiguando, este tipo de variable es cualitativa, una característica, una cualidad. Si me preguntan cuántas copas lleva ganada Brasil,
se responde con un número, entonces es una variable una cuantitativa. Si por ejemplo se le preguntan cuál es su género, entonces no se responde con un número, ¿verdad? Se responde masculino o femenino, entonces cualitativa. ¿Qué síntomas tiene? Me duele la cabeza, no sé, me duele la garganta, etcétera. Entonces eso es cualitativa. ¿Cuál es la presión arterial? La presión arterial se responde con números, ¿verdad? 120 sobre 80, que estaba muy bien. Entonces un número es cuantitativa. ¿Cuál es su estatura? 1,75. Bueno, es un número, entonces es cuantitativa. ¿Cuál es su peso? 85 kilogramos. Entonces es un número, entonces es cuantitativa. Entonces siempre que sean números, cuantitativas. Siempre que sean palabras o características, cualitativas. Y entonces aquí vamos a lo que ustedes tienen que hacer. Primero les doy aquí un gráfico y ustedes tienen que responder estas 4 preguntas según lo que dice el gráfico. De esas vienen varios gráficos y ustedes tienen que ir respondiendo lo que se les pregunta. Luego en esta parte quiero explicarles una. La idea es la siguiente: ustedes leen el estudio, por ejemplo aquí dice: la dirección de su colegio aplica un cuestionario a la mitad de los estudiantes de la institución, para conocer el nivel de ingreso económico. Ojo, ¿qué es lo que quieren saber? El ingreso económico, o sea, cuánto ganan sus padres. En ese caso, ¿con qué se responde? Se responde con un número. En este caso sería una variable cuantitativa. Ok, pero vamos a ir llenando aquí. Entonces dice: ¿a quién se le aplicó el cuestionario? ¿Quiénes son los objetos de estudio? Los estudiantes. Entonces la unidad de estadística sería cada estudiante, ¿verdad? Como individuo, cada estudiante. Se le aplicó a la mitad de sus estudiantes de su colegio, o sea, la idea era, porque no se le pudo aplicar a todos los estudiantes del colegio, se le aplicó a la mitad. Esa es la muestra, la mitad de los estudiantes. Pero la población sería entonces la totalidad de los estudiantes. La totalidad de los estudiantes. ¿Cuántos son aquí en N? Tenemos que decir cuántos son. Si aquí dijera, en el colegio hay 1200 estudiantes, entonces nosotros ponemos aquí 1200. Pero como no viene, entonces se dejan blanco, porque no nos dicen cuántos estudiantes en total hay en ese colegio. Por ejemplo, aquí abajo si viene un número, entonces ahí ya podemos pasarlo. La muestra es a los que realmente se les preguntó, que sería la mitad de los estudiantes, porque no se le aplicó el cuestionario a todos, nada más se le aplicó a la mitad. Entonces la muestra es a los que realmente se les preguntó. Y la variable aquí es ingreso económico. ¿Cómo se responde eso? ¿Con un número o con unas palabras? Con un número, entonces es cuantitativo. Ok, ya con eso termino yo mi explicación. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? Porque aquí, digamos, lo que sigue son varios ejemplos de esos. Luego viene otro gráfico, ¿verdad? Donde nos preguntan más o menos lo mismo. Y también viene aquí un espacio para que ustedes digan ejemplos de variables cualitativas, ejemplos de variables cuantitativas y otros ejemplos de los que estábamos haciendo anteriormente. Entonces básicamente esa es la guía. Igual esto yo lo voy a grabar y se los voy a mandar ahí al chat, ¿verdad? Para que lo tengan, por aquello de que si quieren repasar algo. Pero considero que es bastante simple, no hay mucho ahí donde enredarse, es como muy directo, ¿verdad? Aquí no hay procesos complejos. Pero no sé si alguien tiene alguna duda antes de cerrar la clase. Sí, digamos, cuando dice proponga usted, ahí es para que ustedes sean libres, ¿verdad? Algunas personas lo van a hacer muy sencillitos, ¿verdad? Dicen noche 30,000, o sea, hotel por noche 30,000, alimentación del día 15,000, qué sé yo. La idea es más o menos como que ustedes tengan un poquito ahí de creatividad, ¿verdad? Lo pueden hacer sencillo, como lo que yo les estoy diciendo, o ya pueden, digamos, investigar un poco más, por ejemplo, ver transporte, qué tipo de transporte, si por ejemplo, si va en bus o si va en taxi o si va, ¿verdad? Como dar más posibilidades. Pero en esta, básicamente lo que se quiere es que dé una idea, basándose en este ejemplo que estamos nosotros viendo, una idea de cuánto le costaría
a un turista una noche en el país, ¿verdad? Tomando en cuenta los precios de estadías, de transporte, de lugares y comida. Aquí lo lee, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles caras son mayores a 3? ¿Verdad? Caras mayores a 3 son la del 4, la del 5 y la del 6. Según el gráfico que tenemos aquí, la del 4 cayó 7 veces, la del 5 cayó 5 veces y la del 6 cayó 8 veces. Entonces, ¿cuántas veces cayó una cara en total que sea mayor que 3? ¿Verdad? Entonces, toma en cuenta las 3. La del 4, la del 5 y la del 6, o sea, la suma. ¿Me entiende la idea? O sea, aquí lo que dice es, ¿cuántos de todos los lanzamientos, verdad? En total se pueden haber hecho, vamos a ver cuántos lanzamientos se hicieron en total. En total se hicieron 12 más 8, ya tenemos 20. Aquí llevamos 32, 41, 45, ¿verdad? Se hicieron 45 lanzamientos del dado. 4 veces cayó un 1, 9 veces cayó un 2, 12 veces cayó un 3, 7 veces cayó un 4, 5 veces cayó un 5 y 8 veces cayó un 6. Entonces la pregunta es, de toda la totalidad de los lanzamientos, ¿en cuántas ocasiones cayó un número más grande que 3? ¿Verdad? Más grande que 3 tenemos el 4, el 5 y el 6. Entonces yo simplemente sumo estas cantidades, 7 más 5 más 8, y ahí me voy a dar cuenta en cuántas cantidades cayó una cara mayor que el 3. ¿Alguna otra duda?